están? Mi nombre es Nicolás Vidal, soy kinesiólogo y osteópata y docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. En el siguiente video les voy a estar hablando sobre la importancia del abordaje del sistema nervioso autónomo en un cuadro que vemos todos los días en nuestros pacientes, que es el dolor musculoesquelético. Para comenzar, vamos a hacer un breve resumen de la anatomía y de la neurofisiología del sistema nervioso autónomo, teniendo en cuenta que su origen es en centros superiores y que luego se va a dividir en el sistema simpático y parasimpático, recordando que el sistema simpático va a ser de origen toracolumbar y que desde allí estas primeras neuronas preganglionares van a ir hacia la cadena laterovertebral simpática, en donde va a ascender, por ejemplo, por la cadena simpática cervical, en donde va a dar de allí va a salir toda la inervación hacia el cráneo y los miembros superiores principalmente. Luego vamos a tener un sector dorsal, en donde estos ganglios van a estar ubicados delante de las articulaciones costocorpóreas, y de allí va a salir la inervación simpática principalmente a nivel de las vísceras toracoabdominales, y luego vamos a tener todo lo que es la parte lumbosacra, en la cual va a terminar en el ganglio impar delante de la articulación sacrocoxigia, y de aquí va a salir toda la inervación simpática hacia las vísceras y hacia los miembros inferiores. En cuanto al sistema parasimpático, vamos a tener que es justamente cráneo sacro, en donde vamos a encontrar que a nivel craneal esta información parasimpática va a estar distribuida por 4 pares craneales, principalmente el que más nos va a interesar es el nervio vago el día de hoy. Y luego a nivel sacro vamos a tener los niveles S2, S3 y S4, de donde va a salir toda la inervación parasimpática que va a ir desde la parte inferior del sistema gastrointestinal hacia el resto de las vísceras abdominogenitales principalmente. En cuanto a la neurofisiología, recordemos que el parasimpático es el encargado de los efectos de recuperación y regeneración, tanto de los tejidos como energéticos. También va a ser el encargado de regular el sistema inmune y dentro de todas sus funciones, hoy le vamos a prestar particular atención a lo que es la modulación del dolor. Por otro lado, el simpático es el encargado de estos estados de lucha o huida que todos conocemos, en donde va a suceder lo contrario, se va a generar un gasto de energía, un desgaste de los tejidos. Estos dos sistemas tienen que funcionar en equilibrio para encontrar una homeostasis, que hoy en día denominamos homeoquinesis, porque es un estado dinámico. Todo esto para encontrar la regulación del medio interno. La ventaja que tenemos hoy en día en cuanto al sistema nervioso autónomo es que tenemos la posibilidad de medirlo objetivamente para ver el efecto que tienen nuestras intervenciones o la situación por la que está pasando el paciente. Antiguamente se medía este funcionamiento a través de la frecuencia cardíaca, con reflejos como el óculo cardíaco o el reflejo del plexo solar, o a través de la clínica misma del paciente. Hoy se sabe que esto no es del todo confiable, pero por suerte ha aparecido ya hace varios años otras maneras de medirlo objetivamente, dentro de las cuales le vamos a prestar atención a lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, que la vamos a abreviar HRV por Heart Rate Variability, es la variación que hay entre la distancia entre latido y latido. Esta variación no solo es normal, sino que es necesaria y nos va a representar de manera objetiva y confiable la respuesta de nuestros organismos ante el estrés. Los conceptos breves que quiero dejarles con respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que esta variación está producida por la interacción del sistema nervioso autónomo con el sistema cardiovascular. Por eso nosotros vamos a poder estar viendo lo que sucede en el sistema nervioso autónomo
a través de lo que sucede en el sistema cardiovascular, pero no a través de la frecuencia cardíaca, sino a través de esta variabilidad que vamos a tener la posibilidad de medirla con una banda polar y a través de distintas aplicaciones, ya sea en el celular para ver cómo va variando esto en el momento en el que nosotros estamos haciendo determinados estímulos o estamos poniendo al paciente en determinadas situaciones, nosotros podemos ver en el momento cómo va respondiendo el sistema nervioso autónomo de nuestro paciente, pero además tenemos la posibilidad de después trasladar todos estos datos a distintos programas de computadora en donde a través de distintos análisis de datos y algoritmos que tienen estos programas podemos ver el estado en el que está el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en este cuadrito que les dejo a la derecha, podemos ver cómo en la parte azul tenemos representado lo que está sucediendo con el sistema parasimpático y del lado naranja podemos ver lo que está sucediendo con el sistema simpático. Entonces, en base a esto, podemos tomar decisiones. El concepto más importante a tener en cuenta ahora es que cuando tenemos una variabilidad baja de la frecuencia cardíaca, recordemos que la variabilidad es necesaria. Cuando esta variabilidad es baja, o sea que la distancia entre latido y latido es muy igual, esto está asociado a una actividad del sistema simpático y esto significa que el sistema nervioso de nuestros pacientes tiene una baja adaptabilidad a los estresores externos e internos. En cambio, cuando tenemos una variabilidad alta, lo que vamos a estar viendo, o sea que la distancia entre latido y latido va variando mucho, esto está asociado al parasimpático y esto nos indica una alta flexibilidad metabólica, lo que nos va a dar una mejor capacidad adaptativa. ¿Por qué les empiezo hablando del sistema nervioso autónomo? Porque lo que se ha descubierto desde las neurociencias es que cada región de lo que se denomina matrix del dolor, o sea, todas las estructuras que están relacionadas con el procesamiento y la modulación del dolor, interactúan directamente con el sistema nervioso autónomo. Por ende, va a haber una interdependencia muy importante. Estas estructuras son, por ejemplo, el sistema límbico, el tálamo, la amígdala, entre tantas otras. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la activación autonómica es parte de la respuesta al dolor. Todo esto para lograr esta homeostasis y esta posibilidad de adaptación de nuestro sistema. Dentro de todo esto, sepamos que el nervio vago es el principal regulador de los procesos inflamatorios sistémicos, sobre todo por la liberación de acetilcolina, que es un neurotransmisor que tiene una gran capacidad antiinflamatoria a nivel sistémico. O sea, resumiendo, mientras más actividad parasimpática tengamos, más eficiencia, más eficacia vamos a tener en la modulación del dolor. Por eso vamos a tener todo esto, debemos tener en cuenta todo esto en los distintos procesos dolorosos musculoesqueléticos. Si nosotros tenemos un desequilibrio simpato-vagal, vamos a tener mayor excitabilidad y una mayor capacidad de respuesta de las vías nociceptivas centrales. Todo esto puede derivar en situaciones como sensibilización central, sensibilización periférica, generando ya sea alodinia, hiperalgesia o los cuadros tan comunes de dolor persistente. Además de todo esto, vamos a tener una gran liberación de citoquinas proinflamatorias, lo que nos va a generar estos ya conocidos y que hoy se habla tanto, estados de inflamación crónica sistémica de bajo grado. Todos estos estados que ya sabemos que tienen una gran colaboración en estos dolores persistentes o como se denominan erróneamente dolor crónico. Hay muchísimas investigaciones al respecto sobre cuáles son las condiciones dolorosas que están relacionadas con estas disfunciones del sistema nervioso autónomo. Yo acá les muestro algunos nombres, ahora les voy a ir describiendo específicamente algunas de estas para que entiendan un poco mejor a qué me refiero. Por ejemplo, dentro de lo que es el dolor crónico o la fibromialgia, que
nos llegan tantos pacientes diagnosticados con esta patología todos los días, debemos tener en cuenta, como les decía anteriormente, que el principal neurotransmisor utilizado por el vago es la acetilcolina, que tiene un gran efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, si este neurotransmisor está alterado por una baja actividad parasimpática, vamos a tener una exacerbación de estos estados inflamatorios. Además, se ha descubierto que existe una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, una disminución de la actividad parasimpática, tanto en los estados de dolor persistente como en los en las situaciones de fibromialgia. También tenemos que se ha encontrado que en distintas enfermedades inflamatorias articulares, como la artritis reumatoidea o todas las espondiloartropatías, se ha encontrado que hay una disfunción autonómica parasimpática, en donde se genera un crecimiento de las fibras simpáticas en las articulaciones inflamadas que les duelen a nuestros pacientes y en la piel adyacente, en donde está favorecida la interacción entre las fibras simpáticas y las fibras sensoriales, colaborando con todos estos procesos de hiperalgesia o alodinia. Se cree que todo esto se da por la íntima relación que hay entre el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune. Como les decía anteriormente, el sistema nervioso autónomo es el que regula al sistema inmune. Dentro de otras patologías que vemos todos los días, tenemos también la artrosis. Acá lo que vamos a encontrar es que la homeostasis articular está afectada por procesos tanto locales como sistémicos. Dentro de estos procesos vamos a encontrar que todas las fibras autonómicas que inervan tanto la sinovial, el hueso trabecular y el periósteo, esto está estudiado en sujetos sanos, en pacientes con artrosis, con osteoartrosis, esta cantidad de fibras simpáticas va a estar aumentada. Como les decía anteriormente, el sistema simpático va a desgastar los tejidos, va a desgastar energéticamente al organismo. Por eso, todo esto va a promover la pérdida ósea, ¿sí?, de todo lo que es el hueso subcondral y del cartílago articular, lo que puede contribuir a la progresión de la artrosis, el desarrollo de la artrosis, y por lo tanto estar aumentando el dolor. Se ha visto también en cuadros de cefaleas y migrañas, estos cuadros que muchas veces son muy complejos en nuestros pacientes y que a veces vienen durante mucho tiempo sin poder resolverlo, a veces ni siquiera con distintos tipos de medicación. Se ha encontrado que el sistema nervioso autónomo tiene una gran interacción en estas situaciones, en donde en los pacientes que tienen los periodos de migraña, en estos episodios de migraña, se ha encontrado que en esos momentos la actividad simpática está aumentada, o sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está disminuida. En cambio, en los periodos en los que no tienen episodios, estos periodos que se denominan interictales, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está aumentada, o sea, tenemos mayor actividad parasimpática. Y si vamos a algo que estamos muy acostumbrados a trabajar, que es el síndrome de dolor miofacial, por ejemplo, los puntos gatillo, nosotros conocemos muchísimas técnicas para trabajar sobre estos puntos gatillos, pero hay un factor que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, que es que en los puntos gatillos se han hecho estudios histológicos y se ha encontrado que existe una hiperinervación simpática en estos puntos gatillo, lo que nos lleva a pensar que si solo nuestros tratamientos sobre estos puntos quedan en técnicas como una técnica de Jones, por ejemplo, una compresión isquémica, y no tenemos en cuenta toda esta función a nivel sistémico del sistema nervioso autónomo, muchas veces esto es lo que termina perpetuando y haciendo que estos puntos gatillos sigan apareciendo continuamente más allá de los tratamientos que les hagamos. Entonces, veamos la importancia que tiene el equilibrio del sistema nervioso autónomo en todos estos distintos procesos dolorosos. Yo solo les nombré algunos como ejemplo, pero tengamos muy en cuenta
la importancia del buen funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ya sea tanto en la modulación del dolor, pero también en el desarrollo de distintos procesos, como les nombraba recién. Y debemos conocer que el dolor provoca respuestas autonómicas, lo que va a generar un estado de simpaticotonía. Y si esto se cronifica, vamos a estar entrando en un círculo vicioso en donde el dolor desarrolla simpaticotonía, lo cual va a generar que aumenten estos procesos dolorosos. Cuando nosotros vayamos a buscar el equilibrio de este sistema nervioso autónomo, su correcto funcionamiento para que estos procesos dolorosos estén disminuidos o no estén exacerbados, debemos tener en cuenta que vamos a tener la posibilidad de generar distintos estímulos en nuestros pacientes, pero que a su vez estos estímulos no pueden estar protocolizados, sino que debemos tener bien presente la individualidad de cada uno de nuestros pacientes. Por eso la importancia, esto de poder estar midiendo en el momento, instantáneamente, con una aplicación en el celular, cómo se va modificando la variabilidad de la frecuencia cardíaca con los distintos estímulos que les vamos a ir generando a nuestros pacientes. Lo que tendríamos que buscar, acá no estamos hablando de que el sistema parasimpático es el bueno de la película y el simpático es el malo, sino que tiene que haber un equilibrio en donde la mayor parte del día deberíamos tener una predominancia del sistema nervioso parasimpático, pero que el sistema simpático debe estar activo por periodos cortos. El gran problema del ser humano moderno, por los niveles de estrés que manejamos y el estilo de vida que llevamos, es que sucede lo contrario. Durante gran parte del día, el sistema simpático es el que predomina, exacerbando todos estos procesos que les nombraba anteriormente. Por todo esto, de lo que le quería hablar hoy principalmente es de la posibilidad del abordaje osteopático sobre estas situaciones, ¿sí? Un abordaje que va a ser holístico, va a ser integral, pero a la vez va a estar prestándole atención a esta individualidad que tiene cada una de las personas. Como algunos ejemplos yo les voy a nombrar muy brevemente las distintas posibilidades que tenemos para generar estos estímulos sobre el sistema nervioso autónomo desde el abordaje osteopático. Les voy a estar hablando de algunas de las estructuras que podemos trabajar para generar estos estímulos. Les voy a estar hablando de los distintos estímulos horméticos que podemos generar y de cómo con la respiración también podemos generar estos cambios. Dentro de las estructuras a trabajar, yo les voy a nombrar solo algunas. Ustedes imagínense que dentro de la formación que dura 4 años, esos 4 años estamos viendo una infinidad de estructuras. Solo les voy a nombrar algunas como para que vayan teniendo cierta noción de la cantidad de cosas que podemos generar nosotros. Por ejemplo, yo les decía que el sistema parasimpático, uno de sus orígenes era craneal. Entonces, con los distintos tipos de abordajes craneales, vamos a poder estar influyendo, por ejemplo, sobre los pares craneales que manejan esta información parasimpática, principalmente el vago, este nervio que va a estar regulando a nivel sistémico a través de la acetilcolina los estados inflamatorios y, por ejemplo, nosotros a este nervio lo vamos a poder trabajar tanto desde su origen a nivel craneal como en distintas partes de su recorrido, ya sea en el paquete vasculonervioso del cuello, en la entrada torácica o mismo en su relación con las vísceras, principalmente las vísceras abdominales, en donde nosotros generando estímulos en estas vísceras vamos a estar mandando información aferente a través de este nervio, tengamos en cuenta que el vago, el 80% de las fibras del vago son aferentes. Entonces, todo lo que hagamos en las estructuras inervadas por el mismo o en el recorrido de este nervio va a ser información que llegue
al sistema nervioso autónomo. Entre otras situaciones tenemos también, por ejemplo, el ganglio efenopalatino que podemos trabajar, este ganglio que está ubicado ahí muy cerca de la mandíbula, ahí por arriba del pterigoideo externo, el cual se encarga, entre otras cosas, de todo lo que es la inervación, por ejemplo, la inervación autonómica de las glándulas lagrimales, ¿sí? Generando estímulos manuales sobre este ganglio, también vamos a estar influyendo sobre el sistema nervioso autónomo. Yo hoy les nombraba que dentro de estas distribuciones anatómicas, el sistema nervioso simpático tenía toda la parte que va a dar la inervación simpática, esta inervación que va a estar encargada principalmente de todo lo que es la vasomotricidad, la parte de la cadena ganglionar cervical va a estar encargada de todo lo que es la irrigación del cráneo, de los miembros superiores y de todo lo que es la inervación cardíaca también, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros estemos abordando la columna cervical, ya sea las distintas situaciones, por ejemplo, el ganglio cervical superior se encuentra en la cara anterior de C2, el ganglio cervical inferior, que habitualmente está unido al primer ganglio torácico, que se denomina ganglio estrellado, está ubicado en la charnela cérvico-dorsal. Entonces, las maniobras que hagamos sobre estas estructuras son una vía de acceso directo que tenemos sobre el sistema nervioso autónomo. Hoy les nombraba que la cadena laterovertebral simpática a nivel dorsal está ubicada por delante de las articulaciones costocorpóreas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros querramos generar un estímulo a nivel del simpático, una de las posibilidades que tenemos es trabajar sobre esta columna dorsal, trabajar sobre esta costilla, principalmente a nivel de las charnelas, en donde se encuentran estructuras muy importantes, pero pensemos que cada vez que estamos movilizando estas estructuras, estas articulaciones costocorpóreas tienen muchos mecanorreceptores, entre otros receptores, pero hay muchos mecanorreceptores que todo este movimiento que estemos generando nosotros va a ser percibido y va a ser enviado hacia los centros de procesamiento del sistema nervioso autónomo. Si hablamos de sistema nervioso autónomo simpático, no podemos no hablar de lo que es el plexo solar. El plexo solar es una estructura que ha sido abordada hasta por distintas culturas a lo largo de los milenios, como los chinos en relación a los chakras. Pero bueno, nosotros sabemos hoy, a través de la neurofisiología, que todo este plexo solar, estas estructuras, estos ganglios simpáticos, que se encuentran ahí delante de la cara de la aorta, en la región subdiafragmática, y que tiene gran relación con este músculo, es una de las vías de acceso principal al sistema nervioso simpático. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando el diafragma o la piel en la zona, como vemos en el gráfico que les muestro ahí, cuando estemos trabajando estas zonas, son vías muy, muy, muy importantes para generar estos estímulos que queremos provocar para buscar esta aferencia de información. Y por último, y les repito, estos son solo algunos ejemplos, tenemos todo esto que les nombraba de el componente sacro del sistema nervioso parasimpático, que está ubicado justamente a nivel del sacro, pero que se van a estar formando los plexos, por ejemplo el plexo hipogástrico inferior, que es donde se unen fibras parasimpáticas y simpáticas y que son las que van a estar regulando todo lo que es la parte visceral genitourinaria, pero también toda la vasomotricidad de los miembros inferiores. Entonces, todo trabajo que hagamos sobre el sacro va a ser recibido por estas estructuras enviando información aferente. Cuando yo les nombro estas distintas estructuras relacionadas, algunas más con el simpático u otras más con el parasimpático, relaciones anatómicas que le nombro yo, algo que quiero aclarar es que no es que si trabajamos una estructura relacionada con el simpático, vamos a subir la actividad simpática, o si trabajamos una estructura relacionada con el parasimpático, vamos a subir la actividad parasimpática. Sino lo que vamos a estar generando nosotros son
distintas aferencias que van a ser procesadas por los centros reguladores superiores, lo cual va a servir para que se produzca, para que el cuerpo encuentre este equilibrio, esta homeostasis. Otra de las herramientas muy importantes, muy importantes, que tenemos como terapeutas para utilizar en nuestros pacientes, tanto en la consulta como para que se lleven como ejercicios para la casa, para que puedan generar esto diariamente, es la respiración, ¿sí? Esto les resumo en una filmina, un montón de información, podríamos estar hablando horas y horas al respecto, pero debemos tener en cuenta que como la respiración para nuestro sistema nervioso es una prioridad absoluta, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que suceda a nivel respiratorio va a ser recibido con muchísima importancia y nuestro sistema nervioso autónomo le va a estar prestando muchísima importancia a toda esta información. Hoy se sabe que las diversas técnicas de respiración generan activación y desactivación de diversas áreas del cerebro. Diversas técnicas quiere decir que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, no va a ser lo mismo respirar por la nariz que por la boca, no va a ser lo mismo respirar con el diafragma que con la musculatura accesoria, o no va a ser lo mismo los tiempos que utilicemos en cuanto a frecuencia respiratoria, o si hacemos fases inspiratorias o expiratorias más prolongadas, dependiendo en cuál hagamos énfasis. Dependiendo de todas estas variables y muchas otras, podemos generar esta activación o desactivación de diversas áreas del cerebro. Les nombro algunas como para que entiendan a qué me refiero, pero estas diversas áreas del cerebro que activamos o desactivamos con la respiración son justamente áreas que están relacionadas con la modulación del dolor o el estado anímico de los pacientes. Por ejemplo, vamos a estar influyendo directamente sobre el sistema límbico dentro del cual se encuentra la amígdala, por ejemplo, que es la que se activa en las situaciones de miedo. Pero también vamos a tener una influencia muy directa sobre el tálamo. Todos conocemos que las principales vías del dolor son espinotalámicas, ¿sí? El tálamo es el centro regulador principal del dolor y que si hay una hiperactividad de esta estructura, vamos a tener cuadros de hiperalgesia, ¿sí? Entonces, de esta manera, disminuyendo la actividad de estas estructuras, vamos a estar, entre otras cosas, modulando el dolor. Todo esto va a estar relacionado con una disminución de la actividad simpática, con un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y que por otro lado vamos a tener otras áreas que vamos a estar estimulando con la respiración, por ejemplo la corteza prefrontal, por ejemplo la corteza frontal dorsal y lateral, que están más relacionadas con cuestiones cognitivas, pero también la corteza cingulada anterior, la cual si nosotros aumentamos su actividad, dentro de esta modulación, esta regulación del dolor, lo que va a hacer es que disminuyan los procesos dolorosos. Y todo esto va a estar asociado con un aumento de la actividad parasimpática, con un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En cuanto a los estímulos horméticos, y esto se los nombro porque es una herramienta muy interesante para darle a nuestros pacientes para el día a día, debemos tener en cuenta que el estrés en dosis correctas es beneficioso, ¿sí? Lo que se denominan estresores agudos fisiológicos son una sacudida a nuestro cuerpo. Estos pequeños periodos de actividad simpática que les nombraba anteriormente son una sacudida necesaria en nuestro cuerpo. Son estas dosis horméticas que vemos acá en la parte verde de la curva. Pero que no estar expuesto a ningún tipo de estrés, como estar expuesto excesivamente al estrés excesivo, al estrés crónico, eso pasa a ser perjudicial. Entonces, nosotros lo que podemos lograr es hacer énfasis en estas dosis de estrés hormético, dentro de las cuales vamos a tener, por ejemplo, la exposición al frío. Acá no necesariamente, como se ve hoy en tantos videos en redes sociales, no es necesario meterse en una pileta con hielo, ya sea solo con unos segundos de ducha fría diariamente o sencillamente salir con poco abrigo un día de frío, ya estamos generando este estímulo hormético. También tenemos el dive reflex, el reflejo de inmersión es agarrar una bacha con agua
fría idealmente y hundir la cara en el agua, o situaciones como de ayuno intermitente. Todo esto obviamente siempre he trabajado interdisciplinariamente, en este caso con nutricionistas, pero también que ejercicios de fuerza, ¿sí? O los ejercicios denominados de HIIT, que son estos ejercicios de corto tiempo pero de intensidad alta. Se ha visto que cuando activamos la frecuencia cardíaca por arriba de 120 pulsaciones, que es algo que podemos activar subiendo 2 pisos por escalera solamente, pero generando esto cada 90 minutos, se ha visto que esto es un muy buen estímulo hormético para buscar la regulación del sistema nervioso autónomo, generando un estado que no sea proinflamatorio como el que nos da el sedentarismo, que no, sino nos genera un estado desinflamatorio. Y que además tenemos también como estímulo hormético técnicas de respiración, como la hiperventilación que utiliza Wim Hof antes de meterse en la pileta con hielo, pero que debemos tener en cuenta que todo esto debe estar incluido en un buen análisis y una buena educación en cuanto a cambios de hábitos de nuestros pacientes. Bueno, les vuelvo a repetir, esto fue tan solo un muy breve resumen. Yo lo que le quería mostrar era la relación entre el sistema nervioso autónomo y lo que es los distintos tipos de dolor que podemos encontrar en nuestros pacientes, y las posibilidades que tenemos de abordar todas estas situaciones dentro de lo que es el abordaje osteopático integral con el cual trabajamos nosotros diariamente. Les agradezco mucho por la atención y espero que les haya servido. Muchas gracias.